Buenas tardes, chicos. Entonces vamos a esperar ahí unos minutos mientras llegan los demás estudiantes, ¿vale? Es necesario que para la clase del día de hoy, pues usted tenga en cuenta y tenga ahí el cuaderno de biología a la mano, ¿vale? Entonces van a tener ahí el cuaderno de biología a la mano. Listo, entonces para tener entonces en cuenta lo que iremos hoy entonces a hablar. Entonces, tener el cuaderno de biología a la mano, ¿vale? Los saludo a todos, muy buenas tardes. Espero que el día esté marchando muy bien. Entonces, vamos a esperar ahí unos minuticos a ver qué estudiantes van llegando. Y yo, mientras tanto, pues voy registrando la asistencia, ¿vale, chicos? Entonces, vayan, traigan el cuaderno de biología, los materiales que necesiten, si quieren ir por un vaso de agua, mientras entonces verifico la lista, ¿vale? Listo, entonces está Dani Garzón. Listo, Dani Garzón. Lo anotamos. Eduardo Abril, Juan Inchima, Julián Ramírez, Laura Chunza, Santiago Castro, Sebastián Traslaviña, Tatiana Susa, Valeria Humada y Jan Ramarines. Listo, entonces el día de hoy vamos entonces a iniciar, entonces vamos a terminar de ver evolución y vamos entonces a hablar sobre un tema para que ustedes lo tengan presente y quizás entonces es un tema que van a incluir en muchos exámenes, pues dado lo de la pandemia actualmente, ¿listo? Entonces quizás en muchos exámenes les va a salir como la clasificación del reino Monera, ¿listo? De las bacterias y también pues les hablarán acerca de los virus. Entonces pues vamos a mirar, ¿listo? Rápidamente cómo es que estos virus se comportan, cómo las bacterias logran comportarse y pues logran evadir muchos mecanismos digamos, de medicamentos y algunas vacunas, cómo lo logran evadir. ¿Listo? Entonces, eso es lo que iremos a hacer el día de hoy. Debe estar muy pendiente porque al finalizar, digamos que entre diapositiva y diapositiva hay actividades para que usted realice desde su casa y pues requieren la participación de ustedes. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. En el caso que usted no vea muy bien, pues me avisa, ¿listo? Porque pues hoy he tenido ciertos problemas de internet. Entonces espero pues no tenerlos con ustedes y que pueda pues fluir la clase normalmente. Entonces voy a, listo, compartiéndoles entonces la presentación, ya la estoy ampliando. Listo, creo que, bueno, alguien me van a escuchar en intervalos así como si fuera un alienígena, entonces no se va a escuchar muy bien, pero entonces pues vamos a intentar hacer la clase de la mejor manera, ¿listo? Entonces vamos a hablar acerca de enfermedades infecciosas y los mecanismos de evolución. Si nosotros observamos la parte inferior de esta diapositiva, podemos darnos cuenta rápidamente de cómo estos organismos, seres vivos, pertenecen al reino Monera y tienen diferente forma, ¿listo? En este caso podemos ver que tienen una forma ovalada, ¿cierto? Y que tienen unos colores muy llamativos, ¿listo?
Resulta que hace tan solo unas décadas los antibióticos, listo, estos antibióticos, fármacos que vamos a comprar en la droguería, se consideraban medicamentos milagrosos porque curaban las enfermedades mortales. Irónicamente, muchos antibióticos se han vuelto menos eficaces precisamente porque funcionan tan bien que han dejado de utilizarse con demasiada frecuencia. Resulta que estos fármacos que se utilizaban para matar algunas bacterias, listo, que ingresaban a nuestro organismo, tenían una elevada efectividad, eran muy eficientes y lograban matar el organismo, listo, pero resulta que con el tiempo han perdido efectividad. No sabemos por qué, pero resulta que se ha dicho que un medicamento tiene de 3 a 10 años de vida. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, se descubre el medicamento, la farmacéutica lo vende y resulta que dentro de 3 a 10 años de vida deja de tener los efectos que nosotros esperábamos, que en este caso es que nos aliviaran y nos ayudaran a matar, digamos, bacterias que ingresan a nuestro organismo. Entonces, en 1969 se presentó el primer caso de que los medicamentos estaban perdiendo efectividad y eso se debe principalmente a la resistencia que causan. Entonces las bacterias van buscando medios de evadir esa acción que genera el fármaco. ¿Listo? Entonces nosotros rápidamente podemos ver que esto se llama resistencia a los fármacos. Pero ¿será que esta situación es una evidencia de un nuevo mecanismo evolutivo por parte de los agentes infecciosos? ¿Cómo es que las bacterias logran evadir el efecto que debe causar la vacuna y los medicamentos? ¿Cómo es que lo logran? Pues bien, vamos entonces a iniciar entonces rápidamente a responder esa pregunta y saber por qué las bacterias logran evadir los efectos de los fármacos. ¿Listo? Si yo me doy cuenta rápidamente, existen 7 bacterias responsables de una gran cantidad de enfermedades. Estas bacterias que pertenecen al reino Monera, resulta que tienen, digamos, han generado un gran problema en el ser humano y en los seres vivos. ¿Listo? A raíz de eso se han desarrollado grandes enfermedades como lo es las neumonías, las infecciones hematológicas, las diarreas, infecciones de vías urinarias y también enfermedades de transmisión sexual como lo es el VIH-Sida, listo, el VIH o SIDA, ¿cierto? También como lo es la sífilis y también como lo es la gonorrea. Estos son transmitidos a través de enfermedades, ¿cierto? De bacterias, ¿listo? Pero bueno, ¿cómo es que las bacterias logran evadir los mecanismos de los medicamentos? Pues bien, vamos a ver esos 4 mecanismos. Si ustedes observan la imagen que se encuentra a la parte derecha, esta imagen me está hablando que me está mostrando una bacteria en color café, ¿listo? Esa bacteria que está en color café y que me la están ampliando con una lupa y arriba me están buscando una bolita, un círculo negro que vamos a llamar antibiótico, ¿listo? La parte grande que aparece en la parte derecha de su pantalla, esa es la parte de la bacteria, es digamos que la parte donde entran los medicamentos. Nosotros esperaríamos, listo, fácilmente que el medicamento atravesara la membrana de la bacteria, ingresara y lograra matar la bacteria. ¿Cómo la mata? Pues va a intervenir en procesos importantes como lo son de replicación, de traducción y de transcripción. ¿Qué quiere decir esto? Que la bacteria pues no se va a poder reproducir y no va a poder desarrollarse, no va a poder sintetizar algunas proteínas importantes y va a poder, y de esta manera pues va a morir. Resulta que el primer mecanismo que utiliza la bacteria es una mutación del receptor. ¿En qué consiste esta mutación del receptor? Pues la bacteria hace una mutación, un cambio de composición de ADN de la membrana. ¿Listo? Y de esta manera, pues el antibiótico no logra ser reconocido por la membrana y no logra entrar. ¿Listo? Este es el primer mecanismo que nosotros llamamos mutación del receptor. Si el receptor cambia tras una mutación, impide la vinculación con el antibiótico y el antibiótico pues no va a poder ingresar de esta manera pues dentro de la bacteria. ¿Listo? Ojo, no se les olvide, primer mecanismo, mutación del receptor. ¿Listo? El otro tipo, digamos, de estrategia que utiliza la bacteria es la modificación del antibiótico.
Si ustedes observan la imagen 2, la modificación del antibiótico, observen que el antibiótico atraviesa la membrana de la bacteria, pero resulta que la bacteria ha creado unas enzimas, unos complejos enzimáticos, que lo que hace es que se encargan de enrollar el antibiótico y de esta manera hacen que pierda efectividad. Entonces el antibiótico sí logra ingresar al organismo, pero la bacteria inmediatamente ingresa al organismo, la envuelve, ¿listo? La envuelve y hace que el fármaco pierda efectividad. Y ese sería pues nuestra segunda estrategia, el segundo mecanismo que utilizan las bacterias para evadir la acción de un fármaco, de un medicamento. Entonces, modificación del antibiótico. ¿Listo? Si ustedes miran la 3, ¿listo? Imagínense que otro mecanismo que utiliza la bacteria es la impermeabilidad de la membrana. ¿Listo? Cuando usted tiene algo impermeable, una membrana impermeable, significa que no le deja el intercambio, no le deja de esta manera, pues, que haya intercambio entre el medio interno y el medio externo. ¿Qué quiere decir eso? Que la membrana se vuelve una barrera y cierra todos sus poros y no deja salir ni entrar nada. ¿Listo? Por eso podemos ver que el fármaco va a ingresar, pero no puede porque la membrana se ha vuelto impermeable. La mejor funcionalidad de una membrana es cuando es semipermeable, o sea, permite el ingreso de algunas sustancias y de otras no, porque es muy selectiva. ¿Listo? Entonces el tercer mecanismo por el cual la bacteria evade, ¿listo?, la acción del fármaco es mediante la impermeabilidad de la membrana celular. ¿Listo? Listo, si nos vamos al cuarto mecanismo, el que usted ve en la parte derecha, listo, esa es una expulsión del antibiótico. ¿Cómo expulsa el antibiótico? Usted puede ver que el antibiótico logra ingresar, pero resulta que la bacteria tiene un mecanismo, una maquinaria que se llama bomba de protones. Esta bomba de protones, una vez identifica una sustancia tóxica, una sustancia extraña dentro del organismo, lo que hace es que la elimina, la saca, la expulsa. Por eso se llama bomba de expulsión de protones, ¿listo? Y por lo general es un bolsillo hidrofóbico y lo que hace es que cuando ve una sustancia tóxica o extraña, la va sacando. ¿Listo? Es como los lisosomas dentro de la célula. Recordemos que los lisosomas lo que hacen en la célula es expulsar, ¿listo? Y romper muchas moléculas que van perdiendo efectividad. Por ejemplo, si la mitocondria ya se hace muy vieja, listo, esta maquinaria, este organelo de la célula, pues los lisosomas lo que hacen es que lo procesan y lo destruyen. Y también si entran sustancias extrañas, pues ellos también van destruyendo a través de enzimas como catalasas, hidrolasas, listo. Pero aquí tenemos entonces una bomba de expulsión y esa bomba de expulsión de las bacterias pues le permiten entonces sacar todo lo que no corresponde. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Chicos, ¿ahí No, alguien? ¿Listo? ¿No? no, señor. Vale. ¿Sí han entendido? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, por eso es que las bacterias, pues, tienen, digámoslo así, de una manera muy fácil, logran evadir muchos mecanismos y puede ser que un fármaco durante un tiempo sirva, pero la bacteria va ideando, va mirando cómo se vuelve resistente a ese fármaco hasta que el fármaco deja de existir. Por eso la industria farmacéutica cada día crece más, porque estamos constantemente buscando nuevos medicamentos porque estas bacterias pues van generando nuevas resistencias y entonces vamos buscando siempre la efectividad. ¿Listo? Entonces, si paso aquí, les voy a hablar de una enfermedad muy importante que quiero que ustedes el día de hoy pues la tengan presente. Si ustedes ven en la parte derecha de sus pantallas van a encontrar una bacteria que se aloja en el estómago. Resulta que esa bacteria se llama Helicobacter pylori. Si usted la mira, tiene una forma más o menos en forma de espiral y tiene terminaciones redondas. Resulta que esta bacteria, que es insignificante cuando entra a nuestro Profe, estómago, ¿sí? creo que nos quedamos en la anterior. Vale, ya miro entonces qué está pasando, ¿vale? Gracias por decirme, ya miramos, dejo de compartir, ¿listo? Gracias, Emily. Listo, vuelvo a compartir y entonces rápidamente vamos a retomar. Listo, parece que hay problemas de internet.
¿Listo? Ahora sí aparece la nueva diapositiva. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, bueno, en la parte derecha, si usted observa, encuentra el estómago, este órgano, ¿cierto?, del sistema digestivo. Resulta que hay una bacteria que se aloja allí. Esa bacteria que ustedes ven de color verde, que tiene en forma de espiral y terminaciones redondas, se llama Helicobacter pylori. Esa bacteria es considerada como una de los causantes del cáncer estomacal y también úlcera gástrica. ¿Listo? Recordemos que esta bacteria es considerada, listo, la Helicobacter pylori, es considerada como el primer, un cancerígeno tipo 1, o sea que es muy letal. Causa la gastritis crónica, úlcera gastroduodenal, listo, y está relacionada etimológicamente con el cáncer gástrico, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta, listo. ¿Qué es lo que hace esa bacteria? ¿Cómo actúa esa bacteria? Nosotros en la parte usted de abajo de la diapositiva va a encontrar en la parte izquierda, este es el tejido estomacal, ¿listo? El tejido gástrico de la mucosa, normalito. Resulta que la bacteria llega, se instala y ella empieza a cambiar el pH del estómago. Nuestro estómago tiene un pH muy ácido porque pues es allí donde se rompen todos los alimentos y también hay enzimas que ayudan a romper todos esos alimentos. Pues la bacteria se instala allí y empieza a tener unas reacciones químicas para cambiar el pH. El pH del estómago deja de ser ácido y empieza a volverse básico. Cuando se vuelve básico, pues la bacteria lo que hace inmediatamente es que empieza a reproducirse hasta que genera el cáncer estomacal. ¿Listo? En esta diapositiva que he pasado, resulta que existe un tratamiento. ¿Cuál tratamiento existe para matar esa bacteria? Existen dos medicamentos. Se llama claritromicina y metronidazol. ¿Listo? Estos dos medicamentos pues son los que más se han utilizado durante la historia y para el tratamiento de esta enfermedad. Pero ¿qué pasa? Resulta que durante los últimos años las bacterias ya han presentado resistencia a estos dos medicamentos. Es decir, estos dos medicamentos ya no sirven para nada. No matan, no logran matar la bacteria y de esta manera entonces la enfermedad ha ido creciendo y mucha gente está principalmente de estrato socioeconómico bajo, ¿listo? Haga de cuenta países como todos los de África, algunos de Asia y algunos países subdesarrollados, incluyendo Colombia, está siendo afectado por esta bacteria. Resulta que esta bacteria afecta el 60% de la población mundial. En Colombia afecta al 86% de los adultos mayores de 20 años y al 80% de los niños mayores de 8 años. Imagínense en La Guajira nomás cuánta gente estará contaminada de esta bacteria. Y pues aquí se necesitan, entonces ahorita hay una gran demanda de infectólogos, epidemiólogos y bacteriólogos, pues no solo por esta pandemia, sino también porque pues existen este tipo de enfermedades y necesitamos gente capacitada ahí. La mayoría de la gente está orientando sus estudios hacia el lado de, digamos, economía, hacia el lado de ciencias políticas y también hacia el lado de las ingenierías. Pero mire que muy poco están interesados pues en esto de tratar enfermedades. Por ejemplo, lo decía Bill Gates hace como en el 2014 no, como en el 2015, creo, 15 o 16, cuando apareció lo del ébola, él daba un discurso en TED ahí y él nos contaba y nos decía, el hombre, ojo, porque el hombre se está dirigiendo a desarrollar armamento nuclear y está descuidando el tratamiento de los virus y las bacterias. Y puede ser que en unos años una epidemia sea causada por los virus o por alguna bacteria y el humano pues no está diseñado, no está orientando las investigaciones para allá, sino que durante todos estos últimos años se ha dedicado al desarrollo nuclear. Dicho y hecho, ¿listo? Hoy vivimos pues esa situación y miramos que ningún país pues estaba muy preparado para esta pandemia y que ha aportado, cada país ha ofrendado una gran cantidad de muertos, ¿listo? Pero pues rápidamente el país que logre desarrollar, por decirlo así, la vacuna o algún medicamento, pues rápidamente va a levantar su economía
y los demás pues van a estar endeudados. Y haga de cuenta que si hoy sale la vacuna, pues nosotros por los recursos que tenemos, pues no vamos a ser capaces de acceder a esa vacuna. ¿Por qué? Porque pues esa vacuna la venderán muy cara e incluso los países pueden quedar, digamos, debiendo en deuda, listo, con esa potencia que logre desarrollar la vacuna. Entonces, pues eso está muy lejos de que la vacuna llegue en este a este país y más si se desarrolla. El que sí la fijo la tendrá serán los políticos y los políticos, pues claro, ellos inmediatamente yo creo que la, la adquieren, ¿vale? Porque pues es necesario y yo creo que para ellos hasta gratuita será por esto de las relaciones diplomáticas, pero pues para los demás pues nos tocaría ahí esperar a ver si media la Organización Mundial de la Salud y logra hacer que nos vacunen a todos y de manera gratuita o el gobierno dando una plata, pero pues mínima. ¿Listo? Entonces es un problema. ¿Listo? Resulta que esta bacteria, la Helicobacter pylori, es la principal causa de muerte en los hombres y es la tercera causa de muerte en las mujeres. ¿Listo? La primera causa de muerte creo que es el cáncer de mama en las mujeres, pero en el hombre sí es la primera causa de muerte. ¿Listo? Para que usted pues lo tenga en cuenta. Esta imagen que se ve muy borrosa, ahí me está indicando a qué países afecta principalmente. ¿Listo? Tengo dos medicamentos y estos dos medicamentos generan mayor resistencia en lugares como Polonia, Vietnam, Perú, Sudáfrica, China, Canadá. ¿Listo? Entonces ahí es donde vemos que estos dos medicamentos pues ya no tienen efectividad. Listo, muchos de ustedes dirán, profe, no entiendo muy bien cómo hace la bacteria, cómo se instala. La bacteria puede ingresar a través pues a través de la boca, ¿listo? Y de esta manera llega, ingresa a nuestro estómago y ella se instala. Nuestro estómago tiene un pH ácido en la imagen 2 y usted puede ver rápidamente que al llegar la bacteria hace una reacción química y el pH deja de ser ácido para volverse básico. Una vez sea básico, pues ¿qué hace la bacteria? Se reproduce constantemente, empieza a reproducirse y de esta manera empieza a destruir la célula, la mucosa gastrointestinal y de esta manera pues va a generar el cáncer estomacal. ¿Listo? Bueno, ustedes me van a decir, profe, ¿qué terapias hay? Hay dos terapias. Hay una terapia que se llama triple estándar, listo, que tiene los dos medicamentos que teníamos, amoxicilina y claritromizol o metronidazol, listo, y se utilizan para tratar esta enfermedad. O la terapia cuádruple que tiene bismuto, listo. Estos son años y años de investigación para lograr determinar y mirar qué medicamentos yo puedo atacar, conseguir para atacar esta bacteria. ¿Listo? Entonces, en general, tenemos un problema de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación? Pues hay dos terapias para erradicación de la Helicobacter pylori, pero resulta que no son tan efectivas. ¿Por qué? Porque las bacterias pues han generado resistencia a estos medicamentos. ¿Cómo generan las bacterias resistencia a estos medicamentos? Pues a través de los 4 mecanismos que le expliqué. ¿Listo? Si uno hace un indebido y excesivo de antibióticos, un uso indebido y excesivo de antibióticos, pues es como si usted le estuviera diciendo a las bacterias, si usted le da fiebre y siempre con penicilina mata todo, pues las bacterias, cuando usted de verdad tenga una bacteria, la bacteria en este caso pues no le va a hacer nada a la penicilina. Ustedes pueden ver incluso algunos familiares que han tomado un medicamento tantas veces, que ya no tiene efecto. ¿Listo? Digamos, hay gente que todo lo controlaba con penicilina y ahora tienen 30, 35 años y toman penicilina y ya no les hace nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las bacterias ya tienen, digamos, una forma de reaccionar a ese medicamento y de tanto utilizarlo, pues han creado mutaciones o han creado bombas de expulsión de ese medicamento y ya no tienen efecto en ese organismo. Hay algunas personas que sí les sirve ese medicamento y hay otras que no, ¿vale? Por eso mismo, por el uso excesivo de antibióticos. Listo, la primera pregunta que usted va a resolver en clase, ¿vale?
la va a resolver, la va a redactar y yo pues ahorita voy a pedir la participación de algunos de ustedes. Es la siguiente. Explica por qué el caso de resistencia a los antibióticos puede considerarse una prueba de un mecanismo evolutivo. ¿Listo? ¿Por qué podemos decir que esos mecanismos evolutivos que tienen las bacterias pueden considerarse como esa favorabilidad que le dan resistencia a los antibióticos? Entonces, de acuerdo a lo que yo les explicaba, esto usted debe analizar y explicar por qué el caso de resistencia a los antibióticos puede considerarse una prueba de un mecanismo evolutivo. ¿Listo? Entonces, desde sus casas redactan la pregunta y yo espero, damos entonces un tiempo prudente de unos 10 minutos y usted está redactando la pregunta y cuando la tenga me avisa y de una vez pues empezamos a participar en clase, ¿vale? ¿Entendido, chicos? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? Entendido, entendido. Listo, entonces vale, 10 minuticos ahí y entonces vayan redactando su pregunta que yo escojo al azar ahorita quién me va a responder. Listo, esto es un tema interesante. Listo, es un tema que quizás con el de las vacunas pues nos llamaría mucho la atención y ustedes tendrían pues un gran bagaje para responder esta pregunta. ¿Listo? Recuerden que cuando yo diseño un medicamento, yo debo diseñar un medicamento que no cause efectos secundarios en el cuerpo del hombre. ¿Listo? Porque puede ser que yo diseñe un medicamento que mate y efectivamente la bacteria que está dentro del hombre, pero que también restrinja o genere problemas como una enzima muy importante. Entonces, en este caso, pues yo debo considerar siempre, en este caso, crear un medicamento que no tenga efectos secundarios dentro del hombre, ¿listo? Dentro del huésped. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No entiende la pregunta? Listo, la puede realizar y yo con mucho gusto se la voy respondiendo. Listo, trate que su pregunta esté más orientada a un mecanismo evolutivo, porque todo lo que hemos visto en este primer, digámoslo así, periodo y esta parte del segundo periodo, pues es mecanismos evolutivos. Entonces trate de desarrollar su pregunta, listo, a partir de ese ítem, mecanismo evolutivo.
Listo, recuerden que si se acaba el tiempo, pues inmediatamente usted vuelve a ingresar con el mismo ID y la misma contraseña. Entonces vamos a esperar ahí 4 minuticos más para que usted pues piense la respuesta. ¿Listo? ¿Alguien ya tiene la respuesta? Listo, Santiago. Santiago, ¿ya tiene la respuesta? Listo, Sí, entonces señor. puedes activar. Listo, dale. Entonces léanos la respuesta. Pues yo puse que era debido a que pues todos los organismos se adaptan en donde vive y se reproduce. Entonces que al generar, eh, entonces que la bacteria genera más mecanismos de defensa más eficientes a lo que lo ataca constantemente, o sea, como los antibióticos que siempre usamos, pues que usamos con, no sé, amoxicilina, acetaminofén y todo eso. Entonces, se vuelve como más fuerte a lo que ya sabe que con lo que lo van a amenazar, ¿sí? O sea, Eso lo fue mi que tú respuesta. dices es que, bueno, si, por ejemplo, haciendo la analogía de lo que tú dices, si a uno lo roban todos los días por el mismo camino y ya uno Sí, está uno, acostumbrado, pues uno busca otra solución y otro camino, ¿sí? ajá, sí, otro para que lo roben, pero en otro lado. Ah, vale. Bueno, mientras le descubren también la ruta. Entonces, eso es así, es Sí, como si el hombre estuviera jugando a las escondidas con estas bacterias, ¿listo? Y entonces, mientras las bacterias van, digamos, descubriendo cómo uno las está evadiendo, pues ellas están pensando en cómo evadir lo que uno hace. Entonces, es como un juego de escondidas. Yo te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre crear un fármaco y cómo se crearía una vacuna? ¿Cómo creerías que se crea una vacuna? yo creo que cuando se crea un fármaco es como temporal y la vacuna ya debería ser permanente, como digamos esa vacuna que le ponen a uno cuando es pequeño para Ajá. que no le dé como, bueno, la fiebre amarilla y todo eso, pues se supone que eso debería eliminar completamente la posibilidad de que le dé a uno fiebre amarilla y un fármaco es como, como que no es totalmente seguro, pero pues que lo podría prevenir, dependiendo pues el tipo de bacteria que se le meta a uno. O sea que un fármaco es, Sebastián, sería para controlarla un poco durante un tiempo, ¿sí? Sí, como para, sí, Y el que para tú me mantener dices, estable. o sea, el que tú me dices que la vacuna sí es para erradicarla totalmente, para que listo, no me Completamente. dé. Pero ¿cómo hace entonces? ¿Será que una vacuna logra las bacterias, cómo harían para evadir la vacuna? O sea, para no inventarse ningún mecanismo. Este sería como, no sé, por medio de que cada vez como que meten más cosas más fuertes, que pues uno ya sabe, cuando uno hace una vacuna ya debería saber lo que le contrae a la Por, bacteria. Vale, Sebastián, oiga, y otra Santiago, cosita. Santiago. Santiago, respóndame otra cosita. ¿Una bacteria qué célula tiene? Son seres unicelulares, pluricelulares, ¿y qué tipo de célula eh, tienen, Santiago? no estoy seguro, pero creo que son unicelulares. Son unicelulares, bueno, ¿y qué tipo de célula tienen? Recuerda que hay dos grandes tipos de células. Eh,
¿Cuáles son? Ujú, eucariota y procariota. ¿Cuál de esas tiene la Ah, bacteria? es, creo que es eucariota, ¿no? Sí. Listo, vale, Santiago, ahorita lo discutimos. Gracias, hombre, gracias. Bueno, Listo. Bueno, Santiago ahí nos hace valiosos aportes, ¿vale? Entonces vamos a mirar quién más dice ya tengo la respuesta y de esta manera pues vamos participando, ¿listo? ¿Quién? Santiago ya participó, ¿listo? Dejó cosas inconclusas que no nos dijo si las bacterias eran procariotas o eucariotas, ¿listo? Entonces, bueno, Emily, vamos, explícanos. Bueno, pues es que lo que pasa con las bacterias es que cuando uno ingresa el medicamento, ellas cuando ya saben qué medicamento es, hacen una mutación. Ujú, ese es uno de los Entonces, mecanismos. ¿Cuál otro era? sí. Eran cuatro. ¿Cuáles otros? Bueno, yo voy a hablar aquí de la mutación. Ah, bueno, dale. Entonces, hacen la mutación, entonces llega el medicamento y tan ellas proliferan las que ya están mutadas naturalmente. Pues la mutación eh, hace que ellas den respuesta rápida a ese medicamento y por eso no funciona. La evolución, pues hay que recordar que es el cambio o la transformación gradual de pues a una circunstancia. Entonces se podría decir que es un mecanismo evolutivo. O sea que ahí se estarías, digamos que aplicando el principio de selección natural de Charles Darwin con respecto a las bacterias y los antibióticos, ¿sí o no? Sí, algo así más o menos. Vale, si tú fueras una farmacéutica, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Farmacéutica? ¿Quieres ser? No. No, terapia No. ocupacional. Ah, vale, tiene que ver algo más o menos, digamos que, bueno. Si a ti te piden diseñar un medicamento, ¿tú cómo crees que se diseñaría un medicamento? Ush, O sea, ¿será que para sacar ese compuesto, ese principio activo que tienen los medicamentos, será que la gente se lo inventa o cómo hace? ¿Tú cómo crees que haría la gente? pues así como lo de la aspirina, ¿no? Que vimos que, no me acuerdo el nombre del señor, pero pues Holman Félix, él sintetizó una, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, tengo más o menos la idea, pero ya casi no me ácido acuerdo. acetil salicílico, fue lo que él Eso, hizo. él sí. Ajá. Sí, pero Entonces pues digamos, yo creo que sería algo así, ¿no? sí, pero si tú recuerdas las principales, o sea, todos los secretos de la naturaleza, cada vez que el hombre lo va descubriendo, digamos que, voy a ponerlo así de fácil, existe un Dios y ese Dios no nos deja leer tantos secretos que hay en la naturaleza y la ciencia y Dios sí convergen en algo, en que los científicos intentan descifrar ese lenguaje que utiliza Dios y aplicarlo pues para mejorar la vida. Y entonces dentro del lenguaje que está Dios, Dios ha creado una gran cantidad de compuestos y nosotros los extraemos de las plantas, los extraemos incluso de algunos hongos, de nosotros mismos hay veces, y los estudiamos. Entonces, así es como nosotros creamos los medicamentos, no nos los inventamos, sino que miramos de las plantas son una gran cantidad de organismos con una gran cantidad de metabolitos y nosotros los vamos descifrando de acuerdo a la especie que haya y los vamos extrayendo y vamos mirando dónde los aplicamos. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Entonces, bueno, para que lo tenga en cuenta. Y otra preguntita, si, si yo tengo en mi organismo, por ejemplo, cuando me tomo un medicamento, ¿tú cómo crees que hacemos nosotros los científicos para que cuando yo tomo un medicamento no tenga efectos secundarios en mí? O sea, que mate únicamente a la bacteria y no me mate a mí, por ejemplo, o no me cause úlcera gástrica o cáncer. ¿Quién quita que yo quiera curarme un dolor de estómago y el medicamento que me tome me dañe la mucosa gástrica y me genere cáncer? Entonces, ¿cómo crees que harían los científicos o cómo hacen? Pues es que la verdad los medicamentos son perjudiciales. Tú tomas algo, digamos una pastilla